Muy buenas. Hoy vamos a meternos en un tema que, de primeras, suena un poco raro. Vamos a explorar una conexión súper sorprendente, un hilo invisible que une dos mundos que no podrían parecer más distintos, el aula de un instituto y la sala de un tribunal. Parece una locura, que sí, pues preparaos porque la cosa tiene mucha más miga de lo que parece. Venga, vamos al lío. La pregunta clave, la que va a guiar todo ese análisis, es esta. ¿Qué demonios puede tener en común una persona que se pasa el día analizando novelas con un profesional que se dedica a defender casos en un juicio? Bueno, pues la respuesta es de todo, y es mucho más interesante de lo que parece. Aquí los tenemos, nuestros dos protagonistas. Por un lado, el estudiante. Su trabajo al final es aprender a pensar. ¿Cómo? Pues desmenuzando textos, buscando conexiones, en fin, desarrollando el pensamiento crítico. Y por otro, el abogado. Para esta persona, comunicar de forma clara y sobre todo persuasiva no es que sea importante, es que es su principal herramienta de trabajo. Parecen mundos opuestos, ¿verdad? Pero, ¿son habilidades tan diferentes? Pues ahí está la clave de todo. Esa es, precisamente, la conexión inesperada que vamos a desglosar. Porque la capacidad de construir un significado, de entender algo a fondo, y la capacidad de comunicarlo para conseguir un objetivo, pues resulta que no son cosas distintas. Son más bien dos caras de la misma moneda. Pero, ojo, antes de hablar de la solución, tenemos que entender bien el problema. Un problema que, curiosamente, afecta a los dos mundos por igual. Podríamos llamarlo una crisis de claridad. Una dificultad tremenda tanto para pensar con rigor como para expresarse con precisión. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Fijaos en este dato, que a mí me parece, bastante potente. Se hizo una encuesta a chavales de secundaria y el resultado es para pararse a pensar. Un 38%, casi 4 de cada 10, admiten que casi nunca son capaces de formarse una opinión propia sobre lo que leen. O sea, leen por encima pero no procesan, no critican. Esto es una señal de alarma y sus consecuencias van mucho, mucho más allá del instituto. Y claro, esa falta de base se nota y mucho en el mundo profesional. Como dice el experto Gustavo Illanes Bautista, la forma en que un abogado escribe es, literalmente, su carta de presentación. Una comunicación pobre no es un simple fallo. En un juzgado puede ser la diferencia entre que tu cliente gane o pierda un caso. Así de claro. Vale, entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se entrena ese músculo mental? Pues la respuesta empieza en las aulas, con un plan que no enseña solo a leer, sino, y esto es lo importante, a conectar ideas. La herramienta clave para esto se llama lectura comparada. A ver, no se trata solo de leerse un libro y ya. Va de ponerlo a hablar con otro libro o con una canción, una peli, un cuadro, lo que sea. Es un ejercicio para obligar al cerebro a buscar puentes y conexiones entre cosas que, a simple vista, no tienen nada que ver. Y el proceso es súper metódico, pero muy potente. Primero se analiza un texto a fondo. Después se busca su mensaje principal, su esqueleto. Luego viene lo divertido, buscar ese mismo esqueleto en otro sitio, en otro formato. Y al final, el paso clave de todo, explicar qué has descubierto al hacer esa comparación, qué nuevo significado aparece. Es, un entrenamiento cerebral en toda regla. Porque al final, el quid de la cuestión es este. El objetivo no es memorizar datos como un loro, sino tejer una red de relaciones entre ideas. Se trata de un aprendizaje activo, de construir un significado nuevo, no de que te lo den todo hecho. Y ahora saltamos del aula al terreno de juego de los profesionales. Vamos a ver cómo esas habilidades se ponen a prueba cuando hay algo en juego. Aquí ya no se trata solo de conectar ideas por placer, sino de escribir para ganar. En el mundo del derecho, la palabra mágica es eficacia. Y esto es muy importante. No significa escribir de forma súper elegante o sin faltas de ortografía. Significa que lo que escribes consiga un efecto concreto. Es comunicación con un propósito clarísimo. Para que un escrito sea eficaz, necesita 3 cosas. Lo primero, transmitir, que el mensaje llegue claro como el agua, sin que se pueda malinterpretar. Lo segundo, ser funcional, que el texto sirva para algo concreto, como por ejemplo explicar un punto muy lioso. Y lo tercero, la eficacia en sí, que el conjunto de todo logre el objetivo final, ya sea persuadir a un juez, convencer a la otra parte o, en definitiva, ganar el caso. Esto resume perfectamente la mentalidad profesional. No se trata solo de soltar una lista de hechos. Se trata de coger toda esa información y construir un argumento tan claro y tan sólido que la conclusión sea inevitable. Y aquí llegamos al momento cumbre. Aquí es donde esos dos mundos, el aula y el juzgado, por fin se dan la mano. Vamos a tirar de ese hilo común que lo une todo. Fijaos bien en esta tabla, porque es la clave de todo nuestro análisis. La habilidad de interpretación que se entrena en clase es la que te permite transmitir un mensaje sin que se pierda información.
El análisis, eso de aprender a conectar ideas, es lo que hace que un documento legal sea funcional. Y la evaluación, o sea, saber si un argumento se sostiene o no, es lo que te lleva directo a la eficacia profesional. Son las mismas capacidades, exactamente las mismas, pero aplicadas en contextos diferentes. Dicho de una forma más directa y que se entienda bien, el músculo mental que se entrena comparando una novela con un poema es literalmente el mismo que necesita un abogado para analizar pruebas, conectar los puntos y construir un caso ganador. El gimnasio del aula es la preparación para el campeonato del juzgado. Y esto nos deja una última reflexión para llevarnos a casa. La próxima vez que alguien se siente a escribir algo, da igual si es un email, un informe o un simple mensaje, la pregunta es, ¿está simplemente soltando información, poniendo palabras una detrás de otra, o está en realidad construyendo un caso? Ahí queda eso.